Y aquí estamos, mi querido José Ignacio, muchísimas gracias. Vamos por esta nueva clase. Exacto. Pizarra entonces. Papel y lápiz usted en su casa, si quiere tomar notas. Mire que estamos ya casi a poquito más de un mes de tener que participar y tomar esta importante decisión. Exactamente. Diferencia entre cambio o reforma. ¿Qué es cambiar? ¿Qué es reformar? Cambiar consiste en reemplazar totalmente algo. Reformar significa hacerle simples modificaciones o modificaciones pequeñas. Por ejemplo, a mí, cuando le enseño a mis estudiantes en la universidad, siempre les explico que la Constitución es como un traje, como una prenda de vestir. Uno puede usar, por ejemplo, un pantalón. Y ese pantalón, cuando uno lo compra, tiene una estatura. Quien lo usa tiene un tamaño. Y solemos hacerle la típica basta al pantalón. Pero a veces las personas crecen y necesitan soltar la basta para que el pantalón sea más largo y se ajuste más al tamaño de las personas. Eso sería una reforma respecto del pantalón, y lo mismo se aplica respecto de la Constitución. Es hacerle un pequeño ajuste para que nos quede mejor o que nos calce mejor. Todas las constituciones, por regla general, se pueden ir reformando en el tiempo. Por regla general se cambian las constituciones. Se reforman y se cambian. Un cambio, utilizando el mismo ejemplo, sería darnos cuenta de que por más que yo le di la basta al pantalón, por más que yo solté el botón para que cuando engordé un poquitito me entrara y me cruzara el pantalón, ese pantalón ya no me sirve y tengo que comprar un pantalón nuevo. Lo cambio. Lo cambio completamente. Cambio y reforma. Varias veces en las notas decía, al hacer el cambio, ¿yo puedo tomar elementos de la antigua Constitución y sumarlos en esta nueva Constitución o implica necesariamente dejar abajo esta nueva Constitución? No necesariamente, y la tradición, o si uno revisa los procesos en que se han cambiado constituciones, prácticamente ninguna constitución ha partido desde cero. Siempre tomamos en cuenta algunos elementos de la tradición jurídica o de la cultura que tenemos. Ya, entonces, el cambio es una nueva constitución. Es una nueva constitución. Siguiendo con el ejemplo del pantalón, por ejemplo, que nos puede quedar cortos, cuando usted cambia un pantalón, no lo va a cambiar por una bermuda, o no necesariamente el pantalón va a dejar de tener las características del pantalón, que es abrigarle la parte inferior claro, no del tener cuerpo. Forma de falda ni de vestido. Exacto, no se va a convertir en falda o vestido, y esa es una muy buena observación. Va a seguir siendo un pantalón. Lo que pasa es que tal vez es de un color distinto, tal vez sea más largo o tal vez sea más ancho para que nos calce, porque nosotros cambiamos o porque decidimos cambiar de estilo. Pero cambiar una constitución no significa borrar todo lo que se ha construido durante la historia de un país o de un Estado. ¿Por qué puede ser importante o necesario cambiar una constitución y no reformarla? Siguiendo con la misma metáfora, a veces puede ser porque simplemente queremos hacerlo. Las personas a veces quieren seguir un estilo, quieren vestirse de una forma, y otras veces quieren vestirse de una forma distinta. A veces también por necesidad, porque nos damos cuenta de que el traje que estamos utilizando no nos sirve para la ocasión, para los desafíos. Por ejemplo, si usted en su casa va a asistir a una ocasión, a una festividad o a una ceremonia formal, se va a vestir más formal, se va a poner traje con corbata, zapatos más formales. Pero si usted va a jugar fútbol, no se va a vestir de la misma manera. Las sociedades van enfrentando desafíos distintos de acuerdo a los movimientos, de acuerdo a los momentos históricos. Y a veces necesitamos un traje que nos sirva para practicar un deporte, y a veces necesitamos un traje que sea un poquito más formal, por las circunstancias. Y otras veces puede ser porque simplemente ya no queremos vestirnos de esa forma, porque nos obligaban a vestirnos de esa forma. Ese es el argumento que algunos sostienen respecto de la que llaman crisis de legitimidad o falta de legitimidad de origen de la Constitución. Esto puede ser graficado, por ejemplo, cuando uno va al colegio y está obligado a vestirse con uniforme. Pero cuando sale del colegio, uno elige su ropa y lo que menos quiere hacer es seguir vistiéndose con uniforme. Ahí tenemos tres razones distintas. Porque cambian las circunstancias, porque quiero hacerlo, o porque estimo que la Constitución fue impuesta por alguien y yo quiero tomar mi propia decisión. Hoy estamos bajo la vigencia de la Constitución actual, o sea, aunque parezca redundante. Y esa Constitución, hoy diría, la única opción de cambiarla sería reformándola, hasta hoy. Si en la votación del 26 de abril yo votara apruebo, vamos a tener un cambio de Constitución. O sea, acá va el apruebo y acá iría el rechazo. Exacto. Se me corre la pizarra, pero se entiende, ¿no? Ya. ¿Qué implicaría, cuáles son las grandes diferencias entre cambiar y reformar? Cambiar una Constitución es decidir que los elementos fundamentales, centrales de la Constitución van a ser modificados.
Si tenemos, por ejemplo, en Chile un sistema de separación de poderes que establece un sistema de gobierno presidencial, tal vez cambiar ese sistema por un sistema semiparlamentario, en donde el Congreso colabora con el presidente de la República en la administración y el gobierno del Estado. Es una de las críticas que se le hace a la Esa es una de las críticas que hoy día se hace a la Constitución actualmente vigente, que tiene mucho poder el presidente de la República y el Congreso queda de alguna forma en un segundo plano. O se pueden cambiar otras cosas, por ejemplo... Pero vamos poniendo eso, porque eso es importante que lo entendamos, porque usted de repente cuando se habla que este es un sistema presidencialista, o sea, sería una de las cosas que se busca cambiar en la Constitución. Que algunos buscan cambiar. A otros les parece que es un sistema adecuado. Ya. Otra cosa que se puede cambiar o que aparece dentro de los argumentos de las personas que quieren cambiar la Constitución es el fortalecimiento de algunos derechos fundamentales y el establecimiento de algunos deberes asociados a esos derechos fundamentales. Quienes sostienen esto suelen decir que hay derechos fundamentales en la Constitución que son más robustos, que tienen mayor importancia. Por ejemplo, los ligados a las libertades o las libertades económicas, y hay algunos que estarían menos protegidos, que serían los derechos sociales. El derecho a la salud. Derecho a la salud, que te garantiza el derecho acceso, a la seguridad pero no social. la prestación. Exactamente. Derecho a la educación, entre otros derechos. Que no hay derechos que hoy día sí se incorporan en otras constituciones que ya han sido cambiadas. Para que entendamos bien. Protección del medio ambiente. Estos derechos sociales están hoy en la Constitución, pero están debilitados, no están fortalecidos como hoy día necesitaríamos que estuvieran. Y eso es la opción que busca modificarlo. Exactamente. Y con esto hay que ser bastante preciso. Cuando cambiamos los derechos fundamentales o cuando cambiamos la Constitución, tenemos que entender que la Constitución es como un reloj que tiene varios engranajes. No podemos cambiar un engranaje sin afectar el resto del funcionamiento del motor. Entonces, quienes sostienen que para modificar estas cosas no es suficiente una reforma, plantean esta idea: yo no puedo mover una clavija del reloj sin mover el resto. No me sirve todas poner estas parches. materias yo podría llevarlas a una reforma. Sin embargo, tengo otras normas dentro de la Constitución que no me van a permitir moverlas como yo quisiera. Exacto, que están íntimamente vinculadas. Siguiendo con el ejemplo del pantalón, sí, yo puedo soltar la basta, pero eso tiene un límite. Claro, a lo mejor y cuando suelto la basta, a lo mejor tengo que ponerle un complemento, pero el pantalón ya no va a lucir de la misma forma que lucía. Va a parecer algo distinto, va a parecer una especie de Frankenstein de ropa. Perfecto, pero además están los mecanismos que en el caso de la reforma yo puedo reformar todo esto, que era lo que estábamos hablando, pero va a llegar, también tengo que cumplir con todos los requisitos que me pide la Constitución para poder revisar esa reforma. Y esa también es una crítica que se le hace al cambio, que es las mayorías que se exigen, los quórums que se exigen son una traba bastante importante para poder reformar todo lo que se debiera, ¿no? Exacto, es una crítica que hacen los partidarios del cambio en contra de quienes sostienen que basta con reformar la Constitución. Porque para reformar la Constitución, y esto, ojo, para ser franco, es natural. Las constituciones, la idea es que para que perduren en el tiempo, como son normas importantes, no las cambiemos todos los días. Por eso es importante tener claro que siempre es más difícil, o debe ser más difícil, cambiar la Constitución que cambiar una ley. Lo que señalan algunos es que en el caso de la Constitución chilena es extremadamente difícil cambiar algunas normas de la Constitución. Claro. Por lo de los quórums. Exactamente, por los quórums. Requiere de acuerdos políticos demasiado amplios o extremadamente amplios y difíciles de alcanzar, en donde una minoría puede oponerse a la reforma porque los quórums son demasiado altos. Y con eso traba la reforma. Entonces dicen, quienes plantean estos argumentos, mejor cambiemos también la Constitución y la manera de reformarla, para que seamos capaces de ir actualizándola con el transcurso del tiempo. ¿Y quién me garantiza a mí, o cómo yo tengo certeza, que si yo quiero ir por el cambio, digo, sí, mira, todo esto me parece sumamente fundamental y importante, sería bueno que lo cambiaran, que esto efectivamente se va a cambiar? Es una expectativa y es una muy buena pregunta la que tú formulas. Porque hay muchas personas que creen que la Constitución es una especie de varita mágica, que va a cambiar del cielo a la tierra la vida de las personas. Y eso no es efectivo, eso no es cierto. Otra cosa distinta es que la Constitución sí sea capaz de influir o pueda permitir mejorar la vida de las personas. Lo que se puede lograr o que se ha buscado lograr a través de los cambios de constitución a lo largo de la historia, si uno mira a países en donde se han cambiado las constituciones, es mejorar ciertas, o más bien la cantidad de veces que hemos cambiado la constitución en Chile. A propósito de lo que mencionábamos en la edición anterior,
vamos a tomar decisiones o queremos promover decisiones que sean informadas y sin miedo. Fijémonos, Chile ha tenido 7 constituciones durante su historia. Esto quiere decir que hay 7 veces que Chile ha dicho, esta constitución se fue Es para la casa insuficiente. y hacemos otra. Exacto. Y otra, y otra. No son reformas, son cambios completos. Exacto. Y cada una de estas 7 constituciones ha tenido reformas. ¿Ya? Claro, en 1980 en adelante han habido... Más de 30 reformas, y en esas más de 30 reformas uno revisa, más de la mitad de los artículos de la Constitución de 1980 han sido modificados. Sí. Lo que pasa es que algunos piensan que eso no es suficiente. Tú me preguntabas recién, ¿qué garantiza que en la práctica eso se concrete? Claro, lo que encontramos que está mal se concrete en esta nueva Constitución. Eso se garantiza en procesos como los que estamos viviendo, en una participación responsable de los ciudadanos. Como vimos la vez anterior, a propósito del itinerario, de la hoja de ruta del proceso constituyente, vamos a tener un plebiscito y en octubre vamos a elegir a quienes van a representar a la ciudadanía o al pueblo en el órgano que va a redactar un proyecto de constitución. Acá arriba habíamos puesto que la convención... ¿Era la convención constitucional o la convención mixta constitucional? Constitucional o la convención mixta. La mixta eran 155 personas. Perdón, no. Al revés. Es al la revés. constitucional eran 155. 155 y estas eran la mixta 170. era 172. Ya. Estas personas son sumamente importantes porque son en el fondo las que van a hacer la pauta de lo que las que van a redactar la Constitución. Exacto. Entonces, esta materia importante que yo quiero modificar en la Constitución y que yo considero, comparto que es importante modificarla, debieran compartirla y debiera ser importante también para estas personas. Exactamente. Los candidatos que nosotros vamos a elegir o las personas por las cuales vamos a votar en esa elección van a tener que efectuar una campaña en donde digan qué es lo que yo voy a votar y qué me comprometo a cambiar. Y los ciudadanos, cuando decidamos por qué candidato o candidata vamos a votar, tenemos que buscar el que se sintonice más con los cambios que nosotros queremos. A contrario, esa es la forma de tratar de asegurar que ocurran esos cambios. Que es la conciencia que deberíamos tener siempre, porque si esto fuera la opción rechazo, quiere decir que se mantiene la forma de modificar la Constitución a través de la reforma, y eso quiere decir que el Poder Legislativo es quien puede reformarlo, y por lo tanto también yo debiera poner mucha atención a la hora que elijo mi Poder Legislativo. Exactamente. Es lo mismo, o sea, ya sea por el cambio o por la reforma, debo tener en ambos casos el elemento crucial es por quién voto y votar informado. Por eso que el voto es importante, por eso que la participación ciudadana es muy importante. Y yo creo que quien participa en el proceso es que tiene derecho a opinar, porque si yo me mantengo al margen, después ¿qué voy a estar reclamando? Si no pude. Ya. Entonces, tenemos los dos procesos y tenemos claro cuáles son las formas en que se ha modificado nuestra Constitución o se ha cambiado nuestra Constitución. Ambos sucesos han sido de ocurrencia relativamente normal en nuestro país. O sea, es frecuente, no es algo raro. 7 constituciones en 200 y un poco más de años de historia. Y esto nos sirve para revelar ciertas estadísticas. Las estadísticas no son la Biblia, no son un documento sagrado, pero sí nos revelan ciertas tendencias. En Chile, ya lo hemos visto, hemos tenido 7 constituciones. Pero si uno revisa en el mundo, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta hace algunos años, se han realizado más de 200 procesos constituyentes. O sea, de 1944 a la fecha, desde 1947, que fueron los procesos de pacificación, hasta 2016, que es el estudio de las Naciones Unidas que yo estoy citando. O sea, todos han modificado. Prácticamente todos han modificado en algún momento la Constitución. Y tener estos datos a la vista es súper importante, reitero, para lo que tú mencionabas como objetivo hace un tiempo atrás. Cuando votemos, votemos en base a información y no en base a miedos. Es algo habitual que se cambie las constituciones. Y la decisión es súper personal, una u otra. Exactamente. Cada uno tiene sus propias razones. Otro dato que es necesario tener en consideración. Son contadas con los dedos de una mano las constituciones que han durado más de 50 años. Estudios internacionales demuestran que, o proponen que, en promedio, las constituciones duran 19 años. Y eso es bastante natural, porque las constituciones nosotros, como dijimos tiempo atrás, ponemos las normas que nos parecen más importantes, pero las que nos parecen más importantes a nosotros. Los valores que nos parecen más importantes, pero que nos parecen más importantes a nosotros. Y esos valores pueden cambiar con el transcurso del tiempo.
Exactamente. Los valores que para mí son más importantes no necesariamente van a ser más importantes para mis hijos o para mis nietos. Y me parece también importante recalcar lo que tú dijiste, esto de que la Constitución es como el marco Exacto. dentro del cual nos movemos, no ve soluciones puntuales, no ve el detalle de cada ley, sino que es el marco donde se van a mover otros procesos legislativos. Exacto. Es el marco, pero esos marcos no necesariamente son neutros. ¿Ya? Que es una de las cuestiones que también se discute hoy día a propósito de la información necesaria para enfrentar Vamos este de nuevo proceso a constituyente. nuestro paralelo. Ya, estamos hablando acá. La Constitución, como bien decía, es un marco. Y ese marco está compuesto por reglas. Y las reglas, las reglas pueden hacer varias cosas. Pueden prohibirnos ciertas conductas, pueden permitirnos ciertas conductas o pueden establecer deberes, obligarnos a actuar. Una Constitución que solamente permite ciertas conductas no va a incidir necesariamente en la vida de las personas. Pero una Constitución que establece derechos y obligaciones sí puede mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, aprovechando el horario en que estamos saliendo al aire. En la casa, todos a esta hora estamos o cenando o preparando la once. Y todos hemos recibido en nuestra casa a algún invitado a tomar once. Algún vecino, algún amigo, algún familiar. ¿Cierto? Sí. Y tratamos de atenderlos de la mejor forma. Si yo recibo a un vecino, un familiar a tomar once en mi casa y yo solamente decido, conforme a mi voluntad, qué le voy a servir, a lo mejor no estoy teniendo en cuenta que al servirle un vaso de bebida gaseosa con azúcar, esa persona es diabética y le puede afectar su salud. O que esa persona está a dieta, o que esa persona es alérgica al gluten, o que esa persona es celíaca. En cambio, si alguien me avisa con anticipación, mira, en tu mesa van a estar sentadas personas con distintas particularidades, distintas necesidades. Un diabético, un celíaco, una persona con intolerancia al gluten. Yo voy a tener en consideración hacer una once que sea distinta, que sea diferente y que responda a las necesidades de cada una de esas personas. Y eso se puede hacer en las constituciones. Las constituciones pueden informarle a los poderes del Estado que hay personas distintas, con necesidades diferentes, y darle la orden de que actúen para resolver las necesidades de esas personas. Perfecto. Eso pasa con un ejemplo práctico, ya llevándolo al plano de lo jurídico, que nosotros conocemos bastante bien y que lo trabajan mucho en este programa, la Corporación de Asistencia Judicial. La Constitución actualmente vigente dice que es deber del Estado entregar asesoría asesoría jurídica a las personas que no pueden procurársela por sí mismos. Entonces, el legislador, cumpliendo esa obligación que establece la Constitución, creó la Corporación de Asistencia Judicial. Bueno, vamos a seguir en esto, porque este es un proceso muy importante para nuestro país y queremos que así lo asuma usted y por eso queremos que tenga información. Hemos repasado cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos. Hemos visto cuál es el proceso constituyente que estamos enfrentando. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Hoy hablamos de qué es un cambio y qué es una reforma. La decisión es suya, siempre suya y nada más que suya, pero informada. Por eso la próxima semana vamos a hablar de la actual Constitución, la Constitución que se encuentra vigente en nuestro país, para que analizándola usted decida, esta Constitución, ¿yo voy porque se cambie entera o voy porque se reforme en la forma en que debiera? Usted decide, nosotros entregamos la información. Muchas gracias, mi querido profesor. Y recordarle a ustedes que el hilo de Twitter de TVN ya va a estar toda esta información que estamos conversando hoy y las otras semanas. Nos vemos pronto.